Bien. Ustedes me indican si ya pueden ver la presentación que corresponde al título Sistema Financiero Internacional. ¿Ya la ven? Ya, profesor. Perfecto. Bien. Vayan tomando nota del título que lleva esta primera unidad. Ahorita se las digo. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Con el cual arrancamos. Y el primer tema que vamos a ver es entorno global financiero y contable general. ¿Ok? Repito, entorno global financiero y contable general. Entorno global financiero y contable general. Ese es el título de la unidad. El primer tema que tenemos que abordar es principales organismos financieros internacionales. ¿Ok? El objetivo que vamos a perseguir con este tema es que ustedes tengan como conocimiento cómo está conformado el sistema financiero internacional. Y también veremos el día de hoy los organismos que tienen que ver con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que son situaciones actuales. Esperando también que nos dé tiempo para empezar a hacer ejercicios sobre activos financieros, evaluación de riesgos, que entraría en la parte que, de los principales transacciones financieras internacionales. También estaremos abordando la parte que tiene que ver con los mercados internacionales y la parte de la fiscalización. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor. Bien, Sí, profesor. entonces, vaya tomando nota, es importante que hay cosas que en las láminas no vienen, que yo las estaré comentando, y que ustedes si tienen alguna duda, inmediatamente me interrumpan porque no veo las manitas. No importa que me interrumpan. También es importante su participación, sus opiniones, también, obviamente, y para tema central y podamos resolverlas. Bien. Sistema financiero internacional. Esto entra dentro de la parte de las finanzas internacionales y lo estaremos enlazando con la parte de la contabilidad internacional. Bien. Vamos a ver que las finanzas internacionales tienen que ver con este orden global, donde los países tienen interacción, ¿vale? Todas las finanzas internacionales, por tanto, son los mercados financieros nacionales que van a estar conglomerados en cierto tipo de operaciones para poder llegar al punto de financiación e inversión. Se encuentran estrechamente vinculados, sea por tratados o convenios. En el caso, por ejemplo, de nuestro y tratados internacionales. Por quien tenga la inquietud de leer y enterarse de todo esto, existe el libro que se llama País de Mentiras, de Sara pero ahorita me acuerdo porque es ruso el nombre. Ahorita se lo investigo bien. En un momento dado, quien haga un ensayo del libro País de Mentiras, Šestokovič, ya me acordé, Sara Šestokovič, quien lo que era leer y en un momento dado vea que su calificación no anda muy bien, que digamos, y quiera reforzar como un adicional, puede ser un ensayo independientemente de la evaluación continua, y yo les ayudo con esa lectura que hagan.
País de Mentiras, de Sara ¿cómo les dije? Ya se me olvidó otra vez. ¿Sí lo captaron, muchachos? Stokovich, ¿no? Sestokovich, exactamente. Profe, Sí. ¿estas diapositivas las va a subir o ya están o cómo van a estar? No, recuerda que les comenté que hay que tomar nota. Sí se las voy a pasar, pero casi yo no subo, casi no doy clases con diapositivas. Es raro. Ahorita porque estamos en línea. Ajá, pero ya estando el 30, ya todo es que yo les vaya dando apunte, ustedes vayan consultando para hacer su apunte, ¿vale? Pero casi no lo haga. Esto sí se lo subo el día que terminamos el tema, ¿de acuerdo? Ok, perfecto, profe. Vale. Entonces, yo les decía, México es de los países que tiene más tratados en el mundo, tratados comerciales, convenios. ¿Y eso para qué sirve en un momento dado? Para que se dé el flujo a intercambio de bienes económicos, de bienes y servicios, bienes y productos. ¿Por qué es importante para las carreras que están en este momento tomando esta materia? Bueno, es importante porque estar ante un mercado tan global, nosotros tenemos que interactuar para poder atraer no solamente dinero a invertir, sino que también necesitamos nosotros de materias primas. Necesitamos de servicios que a lo mejor no existen todavía en el país o que a lo mejor son más económicos en el extranjero y aquí son caros porque apenas están arrancando. Hay industrias como la industria química que depende mucho de los insumos que vienen del exterior, porque en México no los hay. Y ahorita con el efecto de la pandemia, con el efecto geopolítico, con la guerra con Ucrania, que estaríamos hablando de esas situaciones de relaciones internacionales, se agudiza una crisis económico-financiera a nivel internacional, ya de por sí derivado de la situación económica sobre la presión misma desde 2018, pues ahorita la traemos arrastrando ya con la pandemia. Y ahora lo que tenemos que ver en un momento dado es las facilidades que podemos nosotros tener con respecto a los tratados, con respecto pues a las facilidades que den en otros países. Pero también aquí viene la presión sobre la política interna que tenga cada país. Ustedes si han visto las noticias, pues no estamos muy bien ahorita en situaciones de relaciones internacionales. Se viene esta reunión en el hemisferio que está siendo de alguna manera proyectada de fracaso porque hay países que no quieren participar por sus propios regímenes, una postura de negación de no ir, y eso lo que hace es desalentar en un momento dado la inversión. En el caso de México, hemos visto la salida de empresas, hemos visto la salida de dinero, ajá, y eso presiona mucho en el sentido de que luego no hay con qué fabricar o luego no hay con qué realizar cierto tipo de actividades, ¿sale? Hay lugares en el mundo que sucede lo mismo, por ejemplo, en España, en la región catalana, cuando empezaron con ese movimiento independentista, las empresas salieron. Y bueno, todo eso nosotros lo tenemos que vislumbrar frente a la toma de decisiones que hagamos en las empresas. Hay empresas que a lo mejor dicen a mí no me afecta, pero te va a afectar ¿en qué sentido? En la volatilidad del dinero, el efecto inflacionario, el efecto de las tasas de cambio. Todo ese sentido nosotros tenemos que entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes probablemente no se vayan a dedicar a la base propia de su profesión. Voy a tomar como ejemplo al contador público, que muchos nada más consideran que hacemos impuestos o que nada más hacemos estados financieros. También somos fuente de consultoría, ¿vale? Para muchas empresas, para muchos clientes independientes. Y lo mismo pasa con el resto de las profesiones. Ustedes tienen que posicionarse en dónde quieren
quedar donde quieren estar. Y bien, como dice aquí las láminas, nosotros tenemos que entender esa parte de la territorialidad y la parte de la geopolítica en donde nos encontramos. Los empleos, los precios de los bonos, que son instrumentos de deuda, y de las acciones, que son las instrumentaciones de las empresas, el precio de alimentos, los ingresos del propio gobierno a través de la captación tributaria y otro tipo de ingresos que tiene, van a estar de alguna manera vinculadas a cierto tipo de situaciones como es el tipo de cambio que ya he mencionado y con el desarrollo financiero global. Por ello es que ahora tendría que yo vincular esto con la parte de la normatividad contable internacional. ¿Qué pasa con la normatividad financiera contable internacional? Bueno, que cada país antes tenía una norma propia, adecuada a su propio entorno, y cuando tú tenías operaciones con otras empresas, pues era muy complicado entender la afectación misma de registro. Hoy con las normas internacionales de información financiera y que cada país está alineado a esta normativa internacional, es más fácil poder comprender el criterio contable. Para muchos, este criterio contable, pues nada más es cargar y abonar. Por eso es que la gran mayoría de ustedes tomó tronco común, donde tienen que cargar y abonar. Y a lo mejor pensaron algunos, es una materia de relleno. No, no es de relleno. Es para que tengan las bases para poder entender la estructura de un estado financiero. ¿De qué se trata? ¿Qué te habla? ¿Qué te dice? Por sí solo, los números, pues te dicen muchas cosas. El sistema financiero internacional es el conjunto de instituciones públicas y privadas que van a proporcionar los medios de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. Y como ustedes están viendo ahorita, pues yo tengo aquí ya mencionados algunos de estos organismos, como es la ONU, la UNESCO, la BID, el Foro Internacional de Desarrollo Agrícola, entre otros. Llegar a las grandes ligas de esto con una empresa, muchachos, es porque está bien posicionada la organización, pero para eso tienes que tener un camino muy amplio, detallado y de análisis para poder llegar a esto. Por experiencia, yo les puedo decir que donde yo trabajo, nosotros vamos hacia llegar a hacer, prestar servicios a nivel de la Organización Mundial de la Salud, por el tipo de empresa en el que yo trabajo. Yo trabajo en el sector salud, en el sector privado, donde hacemos pruebas de calidad. Nosotros acabamos de obtener la certificación ISO. Eso nos va a ayudar a nosotros para escalar otro tipo de certificaciones y certificaciones que podemos también alcanzar con la Organización Mundial de la Salud y con la FAO. También la extensión que una empresa tiene para poder abarcar mayor mercado, perdón, pues necesita de estrategias. ¿Qué es lo que buscamos actualmente? Quienes contratamos personal en las organizaciones, buscamos estrategas de negocio. Entonces, fíjense eso en la mente. ¿Yo qué es lo que tengo que preparar para que me contraten? Que yo me forme como una estratega de negocios. Una estratega de negocios financiero, en logística, en relaciones públicas, en derecho internacional, en ese tipo de situaciones que ayudan a las empresas a posicionarse. Ustedes aquí van a ver tipos de instrumentaciones que van a permitir que pues las organizaciones puedan ser más equilibradas, que pueden ser mejor gestionadas en todos estos asuntos. Pero para que yo pueda llegar a todo esto, pues tengo que conocer mucho de lo que se está llevando a cabo en este ámbito.
Las principales organizaciones mundiales, pues vamos a tener que es la ONU, la UNESCO y la FAO. ¿Qué pasa con cada una de ellas? Ustedes ya saben que la ONU es una organización que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y de aquí se desprenden la que es directamente relacionada con la alimentación, que es la FAO, y la que va relacionada con la educación. En materia de educación, México ha suscrito durante muchos años acuerdos para poder llegar a niveles competitivos. Y cuando hablo competitivos, cuando se da este dinamismo de hablar de competencias, cuando llegan a México, no las entendíamos. Creíamos que competencias era poner a pelear a un profesional contra otro profesional y ver cuál era el mejor, ¿no? Y competencias, en este malentendido, era explotar y desarrollar en el individuo las habilidades blandas y las habilidades duras. Cuando lo fuimos entendiendo, fuimos conformando de alguna manera ese nivel de competitividad que se requiere a nivel global. Hoy en día los profesionales tenemos que sabernos expresar, tenemos que sabernos dirigir, también dirigir, o sea, decir, liderazgo, tenemos que tener habilidades de negociación, habilidades de interacción, para poder precisamente llegar al punto de emprendimiento. Desafortunadamente, por las políticas educativas que tenemos nosotros, estamos dentro del ranking, dentro de las últimas, de los últimos posicionamientos en esta materia. ¿Qué nos corresponde a nosotros como profesionales? Prepararnos de manera a veces independiente para alcanzar estos niveles. Quien tenga la inquietud, por ejemplo, de hacer un máster en el extranjero, les van a pedir muchos requisitos. Por ejemplo, les van a pedir que esté certificado su título ante notario público. Eso yo tuve que hacerlo cuando hice la maestría en Auditoría Internacional y Gestión Empresarial, obviamente porque no nos tienen confianza, porque saben que hay un nivel de falsificación de títulos. Para otros países no es así. Y cuando uno llega a estudiar, el nivel es muy alto, muchachos. Y eso se los digo como una reflexión para que vean hacia dónde tenemos que ir. Compañeros suyos de otras generaciones en VM me llegaron a contactar cuando ya estaban en España y me decían, está muy complicado, Luis, muy difícil. Y decía, ¿por qué? Porque no. O sea, nos han barrido aquí los profesores en la parte financiera, como no tienes idea. Y de 15 que somos, nadie ha pasado la materia. Y vamos por segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Prepararnos cada día más, leer más, empaparnos de no solamente de cuestiones que vengan en las noticias, sino saber escoger las noticias, estar el día al día con la actualización que se desprende de nuestras áreas de conocimiento para poder enfrentar precisamente el nivel de competitividad. Hace 10 años aproximadamente, en una reunión de arranque de materias en la Universidad del Valle de México, nos llevaron una persona especialista en ese sentido y nos daba datos donde se decía que México, para poder llegar al nivel educativo que tienen los europeos, tienen que pasar 50 años por lo menos en este momento. Si nosotros, cuando lleguemos a esos 50 años, seguramente van a faltar otros 50 años para llegar al nivel que ellos traen. Entonces, nada más para que vayan viendo el nivel de competitividad que vamos a tener más adelante y sobre todo que las empresas en ocasiones prefieren traer extranjeros por ese nivel que traen y hacen a un lado al capital humano que se está desarrollando en el país. Desafortunadamente pasa eso. Y en el caso de la FAO, pues este organismo vela por la cuestión de la nutrición a nivel mundial. Y la crisis alimentaria se viene muy fuerte, y sobre todo ahorita con la situación con Ucrania,
porque Ucrania es el proveedor más importante de cereales en el mundo y ya ahorita ya hay crisis alimentaria en algunos países y vamos a enfrentar hambrunas. Esperemos que no pase el tema como con la pandemia, que cuando veíamos que estaba en China pasando, veíamos muy lejos que sucediera algo aquí. Cuando llegó a Europa, la veíamos muy lejos. Cuando llegó a Nueva York, en Estados Unidos, ya estaba a un paso y aún así no creíamos que iba a suceder. Y ustedes han visto todo el efecto de la pandemia. Muchos hemos perdido familiares directamente derivado de esto. ¿Y qué sucede? Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. El profesional debe saber advertir los riesgos financieros, los riesgos a los que nos podemos enfrentar. Voy a explicar ahorita eso más adelante a través de un esquema. El crecimiento del comercio internacional, gran parte de la liberación del comercio ha provocado el desarrollo de las áreas de libre comercio. ¿Ok? Perdón por la ortografía, se me fue. ¿Qué sucede con esto? La Unión Europea es el primer punto donde vemos los intercambios empiezan a fortalecerse dentro de la misma Unión Europea, generan una moneda que Profe, primero... ¿podría Sí, repetirlos? Se fue el audio y no escuché muy bien. ¿en dónde me quedé? ¿Dónde te quedaste? En el principio, ¿lo puede volver a repetir? Sí, ¿Desde dónde? en el crecimiento del comercio Ah, internacional, cuando cambió ok, la diapositiva. ok. Vamos a ver que el comercio internacional empieza a tener su liberación a partir del desarrollo de las áreas de libre comercio. Y quien arranca con esto es la Unión Europea. La Unión Europea, ¿qué es lo que ha provocado? Pues un fortalecimiento entre sus miembros. Se protegen a sí mismos. ¿Y esto desde dónde deriva? Desde la propia OTAN. ¿Desde dónde deriva? Desde el cambio que se tiene después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN, ¿qué es lo que hace? Es un organismo multilateral donde militarmente se protegen estos países. Ante esto, ¿qué es lo que hace la misma Unión Europea, liderado por Alemania y Francia? ¿Qué es lo que hace? Vamos a unirnos y vamos a esforzarnos para que nosotros tengamos, pues, libre tránsito, que las mejores mercaderías donde somos fuertes cada país puedan transitar y puedan adquirirse. La Unión Europea, muchos dicen que puede fracasar en cualquier momento. ¿Por qué? Por su sofisticada infraestructura. Ya vieron que los ingleses salieron de este grupo. Por algo salieron. Y salieron porque su moneda, en un momento dado, al juntarse con el euro, no estaría fortalecida. De las monedas más fuertes que existen en el mundo es la libra. Pero ¿qué pasaría? Pues estaríamos hablando de un promedio del valor y obviamente a los ingleses eso no lo venían conveniente por cuestiones de su Producto Interno Bruto, esos indicadores económicos que ellos tienen. Alemania y Francia son los que Oiga, empiezan a profe, empujar este concepto, sí. pero fue por más cuestiones políticas, ¿no? No tanto por un tema de la moneda, porque durante muchos años la libra, o sea, los británicos, los alemanes y los franceses, pues eran el soporte de la Unión Europea. Más bien fue un tema político, ¿no? Pues tú sabes que en un momento dado la geopolítica se va a ver encaminada por cuestiones meramente de resultados económicos. A veces tenemos que estar leyendo el trasfondo de lo que está sucediendo. Sí puede ser un momento dado, la postura de los gobiernos, ¿no? Y lo podemos ver hasta inclusive aquí. Nosotros, por cuestiones meramente de cambios de régimen, pues cambia nuestro entorno sociopolítico y socioeconómico, hacia dónde vamos. Si yo me voy hacia acá, en el plan de desarrollo que cada gobierno tiene que expedir, cada quien toma un rumbo distinto. Hemos visto que un presidente quería la construcción de refinerías, otro el plan Mérida,
y luego lo distorsiona al combate para la corrupción. Otro no sabíamos qué hacía, que fue una copia del anterior. Y el actual, pues, está cambiando completamente el entorno económico, político, social del país, que no sabemos hacia dónde vamos realmente. Entonces, ¿por qué te afecta económicamente todo esto? Porque esas decisiones en un momento dado, ¿verdad?, pues tienen intereses que, que manejan la economía del mundo. Está muy bien tu postura, me gusta, es muy buena. Y aquí lo que tendremos nada más que revisar, qué es lo que sucede con estos modelos de economía, ¿vale? Entonces, llegando al punto, los franceses y los alemanes, como bien dices tú, pues son los que manejan todo esto. Y cuando yo les mencioné la parte de educación, es porque también va involucrado esto. En un reporte que emiten en España, los estudiantes de medicina hace 4 años estaban preocupados porque ya iba a entrar el modelo de la Unión Europea para evaluarlos, y la preocupación era que los créditos que te piden en el resto de la Unión, a excepción de España, están muy altos, muy elevados. Todavía no llegamos nosotros a eso, que sería tal vez un golpe muy fuerte para la formación educativa aquí en México. Y se los digo por propia experiencia, es complicado, te piden más. En el caso de las áreas de negocios, van muy relacionados a la parte de la gestión del riesgo y con modelos bastante complicados para poder hacer gestión de negocios. Entonces, lo que ahora nosotros tenemos que visualizar es el nivel de competitividad a la que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Un factor más que tenemos que revisar es el del crecimiento económico. Este crecimiento económico en los últimos años, pues hemos visto que algunos países los han ido cambiando, pero vamos, ese modelo pues tiene un fundamento en el cual pues lo han echado a andar. Aquí cuando la actual administración dijo que iba a cambiarlo y que no lo ha hecho, es ilógico, porque somos un país en vías de desarrollo, pese a que estamos dentro de las 20 economías más fuertes del mundo. Esperemos que no nos vayan a sacar un momento de ahí, de ese club, pero pues podría darse la situación en un momento dado. Hasta nos preocupa que nos saquen de algunos tratados y nos digan que regresamos a lo que antes teníamos, y sería un retroceso en el crecimiento que hemos tenido y que hemos sostenido durante algunos sexenios. Entonces, otro factor que ha contribuido al crecimiento económico proviene del encogimiento del espacio económico, que se ha producido al reducirse tanto los costos de las comunicaciones como el del transporte, lo cual ha generado la globalización de los mercados y el rápido crecimiento de la actividad financiera internacional. Y ahorita traemos una crisis muy interesante en la parte de la transportación de bienes, más bien de bienes, con los contenedores, un problema de logística. Ahorita siguen varados, pues muchos contenedores a nivel internacional no se pueden mover, y esto en un momento dado ha provocado que no nos lleguen insumos, y que los insumos cada día sean más caros. Y al ser el insumo más caro, a nuestro cliente le tenemos que cargar esa situación, y nuestro cliente a su cliente. ¿Y esto qué hace? Genera especulación. ¿Y esto qué hace? Que el tipo de cambio se mueva. ¿Y esto qué hace? Que la cartera de crédito se acorte, pero se alargue. ¿Por qué? ¿Por qué se alargue? Porque pues, no hay flujos de dinero. ¿Qué hemos estado viendo en los últimos, en las últimas semanas? Que el crédito está aumentando. Y esos son factores que nos están diciendo que la inflación va a estar cada día más agravante. ¿Alguien tiene idea qué impulsa en un momento dado que el crédito se
aperturando? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo, profesor? ¿Podría repetir la pregunta? Sí. ¿Alguien tiene idea? Bueno, pues lo voy a poner con otras palabras. ¿Por qué la banca y algunas otro tipo de entidades abran créditos? ¿Alguien tiene idea? O sea, ¿por qué abren créditos? Ajá, sí. Pues para... Pues, Adelante. pues me imagino que porque las tasas de interés están bastante altas ahorita mismo. Ok. ¿Estoy bien, no? ¿Mandé? ¿Estoy bien o estoy No, mal? vamos a ver, vamos a escuchar otras opiniones. ¿Ok? A ver quién más. Sí, efectivamente por el tema de los niveles de tasas de interés, pero aparte, pues porque obviamente es un negocio y ahorita estamos en un periodo de incertidumbre. Lo que genera la incertidumbre en la sociedad es simplemente ahorro. O no ahorro como tal, sino eres más precavido en cómo mueves tus finanzas. Entonces, lo que están haciendo los bancos ahorita es incentivar pues el préstamo, ya hablando en tercer nivel o a las personas, justamente para poder pues, seguirse financiando, porque viven de eso. Me van a cobrar más. Entonces, ahí hay un riesgo muy alto para quien adquiere un crédito. ¿Qué es lo que motiva en un momento dado que se aperture el crédito? Bien, porque los bancos centrales dejan de circular moneda, es decir, cierran la llave. ¿Qué es lo que hace la banca? Pues necesita flujo. Entonces, ¿qué es lo que hace para poder tener flujo? Abre crédito. Al abrir crédito, pues obviamente que es un atractivo para quien lo necesita. Y es nuevamente un riesgo ahí. Entonces, el ahorro como tal en una sociedad como la sociedad mexicana no está difundido, no hay una cultura. ¿Cómo se empieza a generar la cultura del ahorro en México? ¿Alguien sabe? Creo que mi respuesta va a ser muy vaga, pero desde A ver, no casa. está bien. ¿A Las qué? mujeres son las que han incentivado esa cultura en el Bueno, país. el arranque del ahorro en México empieza a través de el Afore. Anteriormente lo que hacía el gobierno y que te estaba dentro de la ley era que te hacían un descuento dentro de tu nómina, iba directamente a las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE. Cuando se crea la Afore, uno de los objetivos es que se fomente el ahorro. Ahí empieza. Ya posteriormente, cuando empieza a madurar la Afore, se crea la CIEFORE, que es donde hay mayores riesgos. Obviamente que aquí el ahorrador tiene que seleccionar la CIEFORE para poder tener mayores rendimientos. Entonces, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Sí, es que no estoy de acuerdo. Uh-huh. O sea, ¿En no qué? estoy de acuerdo porque a nivel cultural realmente nosotros no, o sea, cuando pensamos en hacer un ahorro, no voltamos a ver un Afore. O Es sea, que a eso es lo que voy. Cuando inicia la Afore, que es en 92, 93 del siglo pasado, ese era el objetivo, ¿vale? Pero fracasó. De hecho, todos los sistemas de pensiones han fracasado en el mundo y aquí no se ha reformado. De las últimas reformas que se tienen en relación a los sistemas de Afore o de sistemas de retiro han sido en España porque tampoco funcionó, ni mismo en Chile, que el nuestro es una, una copia. Entonces, bien dices, aquí el ahorro como tal no es una cultura en México. Todavía pensamos que
Ahorrar es dejar el dinero en una cuenta corriente que no te da nada, o como dicen que es una pensión de viuda, ¿no? Entonces, entrar a la situación de los mercados internacionales es también pensar qué es lo que hacen los gobiernos con su dinero. ¿Qué hace en un momento dado un empresario con el dinero? Ustedes pueden ver que hay estados financieros que dicen utilidades retenidas y son 5 o 6 años ahí. Cuando financieramente, cuando se dan las utilidades, ese dinero tendría que irse a una cuenta de especial, una cuenta que yo aperture con una casa de bolsa o que hable con el mismo banco, pero que me dé rendimientos altos y sacarlo de cuenta corriente. Por eso quería llegar a esto. Ajá. Para que ahora vean cómo pasa con un individuo y qué pasa con una empresa. ¿Ok? Aquí entraríamos hasta esta situación de los mercados de deuda y de los mercados de capitales. ¿Por qué no arriesgamos entrar ese tipo de instrumentaciones? Ahora sí, ¿me podrías continuar diciendo lo que tenías en tu mente, mijo? ¿Quién, yo? Sí, adelante. No, creo que ya, profe, solo era ¿Ya? ese comentario. Sí, Ok, sí, sí. perfecto. Muy bien, muy bien. Recuerden, aquí las posturas, sean a favor, sean en contra, siempre son bienvenidas, ¿no? Eso es lo que es el carácter universitario. Antecedentes del sistema financiero. El patrón oro o el patrón clásico. El patrón oro era el que regía anteriormente en el mundo. Hoy tenemos otro tipo de patrón. Ajá. Eso tal vez todos lo conozcan porque se ven varias clases. El patrón oro era el que regía en el mundo. Se quita en un momento dado porque no era equitativo de acuerdo a los tratados de Bretton Woods. ¿Ok? Hablamos posteriormente del patrón clásico o de oro que se estuvo manejando a nivel internacional y que dieron las reglas y las pautas para cierto tipo de conducciones en cuestión del respaldo de las monedas. De hecho, aquí hay una situación muy interesante de dónde están los fondos de oro de los países. Ajá. Otra, por favor, alguien si sabe dónde están los fondos de oro de los países, me lo podría decir en el momento que considere. Profe, están en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, están ahí. Muy bien, están en Estados Unidos, la gran mayoría están en Estados Unidos y los nuestros están ahí. ¿Por qué están ahí y no están aquí? Ahora, fíjense nada más, haciendo un análisis en relación a lo que es la moneda, se dice que la moneda más fuerte en el mundo es el dólar, pero entonces, ¿por qué existe una deflactación de su moneda? Si está respaldada, ¿por qué estamos nosotros viviendo una crisis derivada de ellos? Es una situación de que si los metales no se deprecian tan fuertemente como otro tipo de bienes, porque ellos en un momento dado no están respaldados correctamente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Estados Unidos fue mandar dólares a toda Europa. Y se dice que estos dólares no tenían un respaldo real en relación al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces, hablamos de que la propia moneda puede tener una situación ficticia. Por eso cuando les digo, ¿por qué habrá salido, los ingleses habrán salido de la Unión Europea? Porque ellos basan sí en oro todo su respaldo. Aparte de que, bueno, tienen una infraestructura económica bastante fuerte, igual que Alemania ha sido el único país que ha tenido el contrario de una inflación, que es la deflación económica. Que uno dice, la deflación debe ser muy buena, ¿no? Si no es controlada la deflación, no es buena tampoco. Entonces tenemos que tener equilibrios económicos en este sentido. Vienen las tasas flexibles y controles.
después de la Primera Guerra Mundial, a partir de 1918, privó un periodo de tipos de cambio flexible monetario internacional, toman decisiones de conservar al dólar estadounidense como esa medida de intercambio y que va a sustituir de alguna manera al patrón oro. En México, muchos han querido cambiar el patrón dólar por el patrón plata. En la época de Porfirio Díaz, el intercambio de la moneda era al revés. Por un peso mexicano se daban $2. Estamos hablando de la época de Porfirio Díaz. Entonces, vean nada más el tipo de vida que se tenía en aquella época. Sí sabemos que había aquí situaciones de condiciones sociales no favorables, pero recuerden que en aquella época México, con Porfirio Díaz, tuvo un crecimiento bastante interesante. Inclusive, cuando fueron las fiestas del Bicentenario y que le tocaron a Calderón, había desplegados que decían, Díaz sí pudo con el centenario y tú no pudiste con el Bicentenario. ¿Sale? Entonces, piensen nada más, ¿qué pasaría si los países cambiaran a un patrón diferente? Si hablamos de que los metales no pierden valor, ¿vale? Si México pasara siendo uno de los productores más importantes en plata, que ha llegado a tener el primer lugar, y que su moneda estuviera jugando en base a esto, nuestro valor estaría en el ahorro en la propia moneda. No sé si ustedes han tenido en sus manos una moneda de los años 70, que a lo mejor pueden ser sus abuelos o sus papás, la tiras al suelo y suena ese sonido característico del metal. Hoy avienta una moneda y que pise, que toque el suelo, y te vas a dar cuenta que suena opaca. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tienes níquel o tienes plástico. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Inclusive, hubo épocas en las que la gente, en las camas de latón, que son camas muy viejas, estoy hablando de mis bisabuelos, de mis abuelos, ahí guardaban los centenarios. La gente ahorraba en centenarios y ahí tenías dinero. Quien quiera empezar a incursionar en la inversión, no se vaya por cuestiones que son intangibles. Empieza a comprar onzas Troy, empieza a comprar centenarios y ahí sí van a ver la inversión inmediatamente en su rendimiento, en el valor intrínseco que tiene el metal. ¿Ok? Vamos a ver ahora que las instituciones que conforman el sistema financiero internacional van a estar divididas en multilaterales y bilaterales. Las multilaterales son a nivel internacional y regionales. Internacionales, vamos a tener al Banco Mundial, Grupo del Banco Mundial, Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional. Perdón. En el Grupo del Banco Mundial tenemos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, Corporación Financiera Internacional, Asociación Internacional de Fomento, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, regionales, Banco Internacional de Desarrollo, Banco de Desarrollo del Caribe, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo. De aquí, ¿cuál me faltaría? Dentro de los regionales, ¿cuál me falta? A ver, muchachos. ¿En cuál? ¿Cuál me faltaría en regionales? ¿Cuál me faltaría? Un punto en que me lo diga. ¿El Banco de México? No. Ese es local. ¿El Banco Americano? No.
Por ahí tienes la palabra, ¿eh? ¿No, muchachos? El Fonplata, ¿no? No, Latinoamericano. no, ¿El Interamericano? no. Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ok? Es el que me faltaría ahí. Y tengo los bilaterales. El Exim Bank de Estados Unidos de América, la Agencia Internacional de Desarrollo y el Exim Bank de Japón. ¿Ok? Ahora, instituciones privadas. Tenemos inversión extranjera directa, crédito proveedores, bancos comerciales y mercados de bonos y otros valores. Principales organizaciones financieras internacionales. Banco Mundial. Cuenta con 77 oficinas de representación. Es un organismo multilateral de financiamiento integrado por dicho banco y 4 instituciones. Vamos a tener al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Casi estos bancos, estos organismos se instituyen para la recuperación de Europa posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Estas 4 instituciones componen el objetivo de mejorar los niveles de vida de los países en desarrollo a través tiene un lugar aquí, ¿sale? Es un socio fundador, igual que con la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok. Otras instituciones asociadas al Banco Mundial. El Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones, la Agencia de Garantía Multilateral de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Banco Africano de Desarrollo. Y aquí yo entraría también en alguna cuestión que me gustaría que investigaran y me dijeran en la próxima clase, que es el Banco de los Pobres. ¿Alguien ha escuchado de este concepto de banca? El Banco de los Pobres. ¿Quién? A ver, adelante. Bueno, no me acuerdo si lo creo. No sé, era el que les daban crédito a palabra, ¿no? A los pobres. Ajá, ¿en dónde? Ay, ¿era en la India? ¿Sí, en la India? En Bangladesh. Exactamente. Es un modelo muy interesante. Hace un par de años tuvo un auge de conocimiento para que aprendiéramos de él. Pero me gustaría que investigaran, checaran muy bien de qué se trata y si ese modelo pudiese entrar en México. Pues de hecho ya existe, ¿no, maestro? O sea, es tal cual estamos hablando de las microfinanzas. Ajá, exactamente, sí. Sí, sí existe. Si el modelo encaja realmente con la política actual, es lo que yo quisiera que ustedes analizaran. Todos los gobiernos han hecho conceptos para poder impulsar a lo que tú mismo estás diciendo, a esa microempresa que es de donde todas las empresas surgen. Ajá. Si vemos la historia de los grandes corporativos actuales, pues fueron primero microempresas y que fue una idea de negocio. ¿De dónde surge esto? Fue para ayudar a las mujeres, para que pudieran salir adelante. En México existe mucho de esto y esto nos lleva al punto de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social. Entonces, a mí lo que me gustaría es que me dijeran, este modelo encajaría siempre y cuando tuviéramos estas condiciones, siempre y cuando se siguieran las políticas. ¿Ok? Pero creo que no aplica para todos los sectores, profe. Ajá. Pero eso es lo que quisiera que me dijeran. ¿Por qué? ¿Sale? Ok. Vale. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Su principal objetivo, canalizar el flujo de capitales internacionales hacia proyectos productivos destinados a la reconstrucción de las naciones devastadas por la Segunda Guerra Mundial,
Los órganos de este organismo son asamblea de gobernadores, junta de directores y una secretaría. Entonces tiene una estructura como toda una empresa, ¿ok? Tiene sus órganos de gobierno para poder dirigir al propio organismo. Asociación Internacional de Fomento, AIF, fue creada en 1960 con el propósito de otorgar el mismo tipo de asistencia financiera que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, pero en condiciones más preferenciales. Su objetivo es promover el desarrollo económico con una financiación barata a los países en desarrollo, pues pensada sobre todo para financiar proyectos o reformas programadas de países que difícilmente pueden tener acceso a los recursos propios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esto que nosotros estamos viendo cuando hablamos de banca de desarrollo, piso, y tenemos banca de segundo piso. Y su historia viene desde la Edad Media. ¿Alguien me puede decir por qué es banca de primero y banca de segundo piso? ¿Alguien recuerda esto? ¿O no lo sabemos? Yo no, profe. Bueno, es que la verdad yo no sabía muchos de estos conceptos. Ok, está bien. Bueno, se le llama banca de primer piso porque en la Edad Media, quienes fungían con los servicios de banca se sentaban en un banco y era la banca comercial. A los de desarrollo, que era para cuestiones agrícolas, principalmente, ganadería, se sentaban sobre otro banco. Entonces, es banca de primer piso, banca de segundo piso. Esa es la historia, porque es, ¿ok? Vale. Luego tenemos Corporación Financiera Internacional. Su objetivo era, en relación a empresas productivas privadas o parcialmente públicas en asociación con inversionistas privados y sin la garantía del Estado. Sus órganos principales de los mismos, que el del BIRF, va a tener la corporación, pero sus organismos principales son los mismos que en el BIRF. ¿Cuáles son los que tienen en el BIRF? Ya los vimos aquí, ¿no? Una asamblea de gobernadores, una junta de directores y una secretaria. Esos son sus organismos, sus órganos de gobierno. La corporación participa en sectores tales como minería, turismo, energía, servicios públicos, agricultura. Aquí mismo proporciona asistencia técnica y financiera a instituciones financieras privadas de sus estados miembros. Entonces, este tipo de organismo lo que busca en un momento dado es conectar a la iniciativa privada con sectores que en un momento dado requieren de recursos para explotarse sin la intervención del Estado. ¿Ah? Entonces, aquí es como un organismo intermediario. Banco de Pagos Internacionales. Desde su creación de este banco, siempre ha sido una institución de banca central única y en el ámbito internacional. Sus propietarios son bancos centrales que lo controlan. Entonces, si México forma parte tiene un lugar en la parte de ser un gobernador de este banco central, y que de alguna manera controlan todas las actividades que se tienen. El objetivo principal del banco es promover la cooperación de los bancos centrales y ofrecer facilidades adicionales para operaciones financieras internacionales. Si se van dando cuenta, la estructura del sistema financiero internacional es compleja, no es fácil. Ustedes tienen que estar al tanto de por qué México pide créditos y por qué le dan tanto crédito, ¿no? Se dice que esta administración no iba a endeudarnos y estamos más endeudados que nada en este momento.
y hacia dónde van los recursos. Aquí probablemente le ha fallado, como toda institución financiera, es cuál es la finalidad de tu proyecto, qué rentabilidad tiene, cuál es tu TIR, cuál es tu ROI, qué beneficio social vas a tener, los impactos que estamos viendo por el desarrollo de un aeropuerto recientemente inaugurado y que tiene pues muchísimas situaciones en contra desde su propio origen de proyecto, haciendo un lado a otro proyecto que ya estaba avanzado, tenemos pérdidas económicas. Lo que está pasando en el sureste mexicano con el llamado Tren Maya, que ya ha sido ahorita cancelado. ¿De dónde salen los recursos? Si es financiamiento, recuerden que el financiamiento va a tener un cobro a través de una tasa de interés. El problema no es para la actual administración, sino que ves para las siguientes administraciones, y no las administraciones en sí, sino el costo que vamos a tener que pagar generacionalmente. Ese es el problema. Nos dicen, vamos a tener una economía parecida a la de Finlandia con sus estructuras en medicina, etcétera, y educación. Sí, pero espérate. Para llegar a ese nivel, nada más quiero que veas cuál es el nivel per cápita que existe por individuo. Que el Estado se encarga de la educación realmente del niño hasta que es adulto. Todo ese tipo de situaciones, pues nosotros no las tenemos aún, y si las queremos hacer, que obviamente se pueden lograr, tendría que haber políticas encausadas a eso. Federación Internacional de Bolsas de Valores. Es una organización mundial para los mercados reguladores de valores y derivados que promueve el desarrollo profesional de negocios en los mercados financieros, tanto del ámbito nacional como internacional. Nosotros aquí contamos con la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene más de 100 años, con la reciente, que es Viva, que está más enfocado hacia las pymes, pero también tenemos otro concepto que probablemente les han dicho sus profesores, y se le llama la otra bolsa. ¿Alguien sabe en México a qué le denominamos la otra bolsa? ¿Se refiere al over the counter? No. Entonces no. ¿No? ¿Alguien tiene idea? No, profesor. Ok. La otra bolsa es la central de abastos. ¿Alguien, ya con lo que les acabo de decir, tendrá la idea por qué se le denomina la otra bolsa a la central de abastos? Por los productos que se ofertan ahí, maestra. Sí, canasta básica. Ok, por ahí vamos, estamos muy bien. ¿Es canasta básica? Sí. Hay productos, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la Porque característica? funciona como el over the counter, ¿no? Justamente, o sea, el trading que se hace todos los días y de mano a mano. Exactamente. Por las subastas. ¿Alguien ha ido en la madrugada a ver cómo trabaja la central de abastos? ¿O alguien le ha platicado? ¿O alguien de aquí ha trabajado ahí, en la central de abastos? ¿Nadie? Bueno, No, profesor. quienes hemos tenido la experiencia de entrar a trabajar ahí, el dinero que se maneja, muchachos, híjole, de veras que te quedas con la boca abierta de la cantidad que puede manejar un locatario. O sea, no sacan un rollito como barbacollero, no, sacan un señor rollo de dinero y se está manejando ahí como ustedes no tienen ni idea. En la madrugada, cuando llegan los contenedores, ya sea de uva, manzana, jitomate, etcétera, empieza la subasta. Y dijeron aquí algo interesante, la canasta básica. La canasta básica se ve afectada, sí, ¿por qué? Porque como hay oferta y demanda, hay especulación, fijan los precios. Al fijar el precio de los productos que se están ofertando aquí
obviamente que van a inferir directamente sobre la canasta básica. Entonces, quien tenga la oportunidad de ir en las horas en las cuales se está subastando el contenedor, no es un costal, el contenedor, se van a dar cuenta ustedes de la importancia que tiene nuestra central de abastos, que es una de las más importantes de América Latina. Cuando yo trabajé, siendo todavía estudiante, ya nada más me llegaban a mí, me decían, se vendieron tantos contenedores a Grupo Walmart, se vendieron tantos contenedores a tal precio a Rosalía, así. Inclusive me tocó en un diciembre que llegaban los contenedores con los pinos de Oregón y se me iban directamente a Grupo Walmart o en su caso a Comercial Mexicana y tenían precios diferentes dependiendo de la subasta que se haya hecho. Objetivos de la Federación Internacional de Bolsas de Valores: demostrar el papel y funcionamiento y la integridad de los mercados regulados, mantener una plataforma de profesionales de mercado de valores, establecer estándares armonizados para los procesos de negocios en las operaciones internacionales en valores, incluyendo las ofertas públicas internacionales, crear, desarrollar y mantener una relación cooperativa con los reguladores con el propósito de promover los beneficios de autorregulación de las bolsas de valores. Entonces, no solamente hay, en el caso de nuestro país, un marco regulatorio y un organismo como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino que a nivel internacional también lo existe y tenemos nosotros que estar apegado a ello. También ustedes saben que existen las calificadoras. ¿Qué calificadoras recuerdan? Standard & Poor's, Moody's. Okay. Perdón, bro, dale. No, bro, iba a decir las mismas. Ok, Standard & Poor's, Moody's, ok, muy bien. Hay otras más. ¿Qué califica estos organismos? ¿Qué podría calificar? El riesgo de la inversión, ¿no, bro? Exactamente, y su rentabilidad. Eso también ustedes tienen que conocerlo, lo vamos a ver más adelante, la escala, y que realmente el puntaje que dan no es una situación metodológica, sino que es una media que ellos tienen y que va a diferir entre Standard & Poor's y Moody's y le dan una evaluación al Estado, a la empresa y al propio sector financiero. Ustedes saben, por ejemplo, que luego dicen, el riesgo de México está en tantos puntos de acuerdo a Standard & Poor's. Y lo que mide obviamente es la factibilidad de inversión. Siendo Gran Bretaña uno de los países más fuertes económicamente, por su propia situación la han bajado, porque su riesgo puede ser muy alto. En el caso de México, pues no estamos muy bien calificados ahorita, hemos bajado y ha bajado por la política monetaria y la política fiscal que actualmente tenemos. Principales mercados financieros. Un mercado financiero es aquel lugar o mecanismo mediante el cual se produce un intercambio de activos financieros conectándose con un precio y cantidad. Se van a clasificar en los mercados nacionales y los mercados internacionales. En el nacional tenemos el mercado monetario y el mercado de capitales, de valores y créditos. En el internacional, en estos podemos mencionar el mercado de divisas, el euromercado y otros más, pero existen muchas clasificaciones según diversos criterios. Entonces, no solamente vamos a tener ahorita, por ejemplo, el euromercado, es interesante revisarlo, pero también está el mercado asiático, que va a estar representado principalmente por Japón, en su momento por Hong Kong, pero a través ya cuando recupera China su dominio sobre Hong Kong, se ve mucha presión ahí, pero antes la bolsa de Hong Kong era de las más importantes en Asia. Pero también tenemos las que son de nuestra región, ¿no? Que son las principales, son la de Buenos Aires, la de México, la de Brasil, son de las más importantes que se tienen en la región. Y obviamente el mercado norteamericano, que es muy importante, con sus propias bolsas,
que tenemos la bolsa de Nueva York, Chicago y el Nasdaq, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre el Nasdaq y las otras? Que el Nasdaq es una plataforma electrónica y sus propios indicadores, ¿no? Mercados nacionales, el monetario es aquel en el que se intercambian activos financieros cuya amortización se produce en el corto plazo. Mercado interbancario, que realizan operaciones de préstamo y crédito mediante la cesión de depósitos u otro tipo de activos financieros a corto plazo. Mercado de reposo, surgen de un tipo de operación por la cual el banco puede captar temporalmente fondos de un cliente vendiéndole a deuda pública u otro tipo de activos. Mercado de deuda pública a corto plazo está compuesto principalmente por las letras del Tesoro, que son títulos públicos a corto plazo. De en específico, en México, ¿cuál sería el documento emitido por la Tesorería de la Federación y cumple con estas características que se mencionan? La clave es corto plazo. ¿Cuál es? CETES. El CETE, exactamente. En el CETE, ¿dónde se encuentra la ganancia? No hay. En el valor de descuento, ahí está la ganancia. ¿Ok? Ay, pero es nada. Bueno. Pues sí, pero es ahí, no es nada por un CETE, por eso te piden a ti mínimo que tú inviertas 100,000 pesos para que se vea reflejado realmente una ganancia. Con el gobierno de Calderón, ¿qué se hizo? Vamos a aperturar la adquisición de CETES al público. ¿Qué hacen las instituciones? No todo el público va a contar con 100,000 pesos. Vamos a diversificar a que se aperture, por llamarle, un grupo de CETES de 100,000 pesos y puede haber 10, 20, 30, 40 personas que están involucradas en eso y que invierten a lo mejor sus X cantidad de dinero y reciben por esa cantidad de dinero un beneficio. Y como tú dices, es poco, sí es poco, pero es la tasa de referencia y en un momento dado, pues tenemos que aprender a invertir. Por eso les digo, ¿dónde quieres invertir? ¿Dónde habrá mayor beneficio? He escuchado a algunos que se meten ahora a esas aplicaciones y dicen, ya soy dueño de un ladrillo, sí, pero ¿qué rendimiento te da el ladrillo? Mejor empieza por, como te dije, metales. ¿Dónde? Métete a onzas Troy, ¿no? Las onzas de plata. Métete a centenarios y vas a ver que si tú por quincena o por mes vas metiéndole a tus onzas de plata, poco a poco, cuando te des cuenta, ya vas a tener ahí una inversión. Ajá. Ahora, si tienes para comprar 1 kilo de plata en granalla, pues ya tienes ahí otra cosa. La granalla es la plata pura, la que nos venden ya maquilada a través de joyas o cuestiones de como utensilios, ya traen una combinación de cobre para poder ser maleable el metal. La granalla es pura, son bolitas como de polipropileno, que es antes de hacer plástico, ¿ok? Entonces ya ahí tenemos un documento que nos sirve. ¿Necesito saber cómo se hacen CETES? Sí. ¿Han visto CETES? ¿Cómo se calcula el CETE? No, profesor. ¿No? Ok. ¿Por unidades, por las UDIs? No, ¿o estoy errando? Se puede hacer por UDIs, pero no, nos meteríamos por cálculo normalito por cantidad en pesos. ¿Ok? Bien. Pues si dan cuenta, ya tenemos material de examen, ¿verdad? Ya tenemos material para estudiar. Mercados nacionales, mercado de letras de cambio. Las letras de cambio se crean para financiar pagos originados en cartas de crédito, de transporte y almacén de mercancías. El mercado de crédito a corto plazo, a través de este mercado, se cubre a las empresas sus necesidades de tesorería surgidas de los desfases entre los flujos monetarios de entrada y salida. Este mercado incluye el descuento comercial, el crédito bancario y los préstamos a corto plazo. Aquí, quien se vaya a dedicar al manejo de una tesorería
pues tiene que estar al pendiente de sus flujos de efectivo. Dice, desfases entre el flujo monetario de entradas y salidas. ¿Qué es lo que está pasando? Mis obligaciones que tengo con proveedores y mi ingreso ordinario. Aquí yo lo que tengo que aprender a hacer dentro de la empresa es tener muy bien manejado mis flujos de dinero. No estoy hablando del estado de flujos de efectivo, sino lo que entra. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Mi cartera que estoy otorgando a clientes. Ajá. Si la puedo cobrar de acuerdo al vencimiento, si no la puedo cobrar al vencimiento, ahí tengo los desfases. ¿Y qué es lo que tienen que hacer las empresas? Pues tener líneas de crédito. ¿Para qué? Para poder impactar directamente hacia capital de trabajo y que el capital de trabajo no se vea afectado precisamente por una falta de liquidez de dinero. Esto hace también el gobierno. Pregunta, ¿todos comprendemos qué es capital de trabajo? ¿Alguien lo puede definir? Pues en términos muy burdos serían los mismos empleados, ¿no, profe? No. No, ahí sí estamos mal. Bien, capital de trabajo es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo de corto plazo. La diferencia que te dé a ti es el valor que tú tienes para poder hacer frente a tus obligaciones de corto plazo. ¿Queda ya claro, muchachos? Capital de trabajo es la diferencia aritmética que existe entre el circulante en el activo y el pasivo de corto plazo, ¿ok? Eso apúntenlo porque es pregunta de examen EGEL y apúntenlo porque es probable pregunta conmigo, ¿qué es capital de trabajo? De aquí se deriva, ¿qué es un fondo de maniobra? El fondo de maniobra es la diferencia aritmética igual entre el circulante y el pasivo de corto plazo, ¿ok? Pero lo que voy a disminuir del activo circulante es el inventario. ¿Por qué tendría que yo disminuir el inventario en el fondo de maniobra? ¿Alguien puede decírmelo? Profesor, ¿podría repetirme la definición de capital de trabajo, por favor? Sí, es la diferencia aritmética. Es la diferencia y el pasivo de corto plazo. Se le corta un poco el audio, profe. ¿Lo puede repetir, por favor? Claro. Es la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo de corto plazo. Gracias, profesor. Ahora, muchachos, me voy a las normas de información financiera. En la NIF A3, apéndice C, yo tengo razones ahí que precisamente me van a llevar a la razón financiera de capital de trabajo. La razón financiera de capital de trabajo ahora es activo circulante entre pasivo circulante. ¿Ok? ¿Ya la apuntaron? ¿Lo puede repetir, por favor? Claro. La razón de capital de trabajo es activo circulante entre pasivo circulante. Gracias. A eso le vamos a llamar prueba de liquidez. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué le voy a quitar? Profe, perdón, ¿era activo circulante entre qué? Pasivo circulante, de acuerdo a lo que marca la NIF A3 apéndice C. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué voy a eliminar en un fondo de maniobra el inventario? Bueno, lo elimino porque yo lo que necesito identificar es la liquidez de la empresa.
o de la entidad. Lo elimino porque el inventario es el de menos movilidad, es decir, su recuperación en dinero tarda. Los otros rubros del activo circulante, su liquidez es inmediata. Ejemplo, una cartera de cuentas por cobrar la puedo hacer efectiva en el momento de la recuperación. Si se tarda, por ejemplo, mi cliente, vendo la cartera y obtengo dinero inmediatamente. ¿Ok? Tengo la parte de caja, tengo la parte de bancos, que es liquidez. Entonces lo que yo busco es saber realmente la liquidez, con cuánto dinero tengo para hacer frente a qué, a mis obligaciones inmediatas que están en el pasivo de corto plazo o en el pasivo circulante. ¿Ok? ¿Hasta ahí queda todo? ¿Alguna pregunta? Bien, en lo que, ok, en lo que van revisando, voy a pasar a asistencia. Aguilar. Aguilar. Presente, profe. Presente, Ok. presente. Ok. Alfaro. Presente, profe. Perfecto. Altamirano. Presente, profesor. Excelente. Amarillas. Presente, buenas noches. Buenas noches. Anguiano. Anguiano. Presente, profesor. Excelente. Argüelles. Presente, profe. Argüelles. Gracias. Barbarena. Presente. Gracias. Bautista. Presente, profesor. Gracias. Cacho. Presente. Gracias. Camarena. Presente, profesor. Excelente. Carcaño. Presente. Carrillo. Presente. Excelente. Castelán. Castelán. Presente. Excelente. Chávez. Chávez Amezcua. Presente. Gracias. Chávez López. Chávez Presente. López. Clemente Cetina. Clemente. Cortés. Presente. Delgado. Delgado. Díaz Naranjo. Díaz Naranjo. Díaz Ramírez. Presente, profe. Gracias. Estrada. Estrada. Fajardo. Presente, profe. Gracias. Federico. Federico. García Márquez. Buenas noches, profe. Presente. Gracias. García Montoya. Presente, profesor. Gracias. Garduño. Garduño. Sí, presente. Buenas noches. Gracias. Gil. 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 Presente, González. profesor. Ok. González Gutiérrez. Presente, profesor. Gracias. Gordillo. Presente, profesor. Excelente. Guevara. Presente, profe. Excelente. Hernández. Hernández. Jurado Aguilar. Presente, profe. Gracias. Coach. Presente. Gracias. Leiva. Presente. Gracias. Lezama. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Mendoza. Presente, profesor. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Mercado.
Presente. Gracias. Molina. Molina. Morales. Presente. Gracias. Neri. Presente. Gracias. Ortega. Presente. Gracias. Pacheco. Presente, profe. Gracias. Pedrosa. Presente, profe. Gracias. Pérez Bañuelos. Presente. Gracias. Pérez Bustos. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Pérez García. Presente, profe. Gracias. Ramos Bravo. Ramos Bravo. Reyes Bernabé. Presente, profesor. Gracias. Rodríguez Cortés. Rodríguez Cortés. Rodríguez Galván. Rodríguez Presente, Ramírez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Rodríguez Trinidad. Presente, profesor. Gracias. Ruiz Ramírez. Presente, profe. Gracias. Ruiz Uscanga. Presente, profesor. Gracias. Saldaña Cadena. Saldaña Cadena. Sandoval Ramírez Alán. Sandoval Ramírez Alán. Sandoval Ramírez Gerardo. Presente, profe. Gracias. Santa María. Presente, profe. Gracias. Santoyo. Presente, profe. Gracias. Torres Reyes. Presente, profe. Gracias. Vargas Ortega. Vargas Presente. Ortega. Buenas noches. Buenas noches. Vega. Presente, profesor. Ok. Cetina. Presente, profe. Gracias. Quien me haya faltado, permítame tantito. Bueno, quien me haya faltado, por favor, escriba su nombre en el chat. Permítame tantito. Disculpen. Bien. Entonces, quien me haya faltado, por favor, en el chat me coloca su nombre, porque la lista que tengo en este momento la saqué al inicio del cuatrimestre y sé que todavía se siguen inscribiendo. ¿Ok? Bien. Entonces, les estaba diciendo yo, los desfases que yo voy a tener con mi tesorería, tengo que cuidarlos porque en un momento dado yo necesitaré de instrumentaciones como las que he mencionado. Bien, ahora tengo los mercados de crédito a largo plazo. En este sentido, se van a otorgar los créditos indicados. Existen dos tipos de crédito, el crédito internacional simple y el eurocrédito. Algo que les iba a mencionar, en algunas ocasiones estaremos hablando en términos en monedas extranjeras, ya sea en dólares, en euros y en yens, para que se vayan ustedes acostumbrando a que vamos a tener que ir haciendo nosotros en un momento dado las conversiones en moneda, para lo cual, para que empecemos nosotros con la conversión en moneda extranjera, vayan revisando lo que dice la NIF B15, para que vayan viendo cómo es el tratamiento que le tenemos que dar de acuerdo a normatividad. ¿Ok? Bien. Mercados internacionales, el euromercado es un mercado de crédito mediante el cual se opera en países distintos a aquellos a los que pertenece la moneda en la cual se realizan las transacciones. El mercado monetario de euro, de divisas,
se realizan operaciones relacionadas con la actividad financiera internacional en la que los depósitos y los préstamos son realizados en moneda diferente a la que el país al que pertenece el intermediario o el intermedio. Las euronotas son títulos a corto plazo cuya emisión se lleva a cabo en programas de financiación a mediano plazo. El europapel, el europapel comercial es un pagaré al portador negociable emitido en los euromercados por diversas clases de prestatarios. Ahora, ahorita que viene este concepto de papel comercial, el papel comercial se maneja en México. ¿Cuál es el equivalente del papel comercial dentro de las instrumentaciones de la Tesorería de la Federación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? No, profe. ¿No? Bueno, el CETE lo emite, como ya les dije, y lo sabemos todos, la Tesorería de la Federación, ¿ok? Bien, ahora, las empresas emiten papel comercial y es el equivalente al CETE, ¿ok? Que va a estar colocado en el mercado de deuda, en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, si ustedes ven en un momento dado que Grupo Sambors coloca papel comercial, su equivalente es como si fuera un CETE. Vamos a aprender también a hacer papel comercial. Los eurobonos, las emisiones internacionales de bonos, son aquellas que se ponen en circulación fuera del país de referencia al prestatario. ¿Ok? Entonces, así como hay eurobonos, también nosotros en el mercado internacional podemos colocar deuda, que precisamente la deuda son bonos del gobierno federal y que puede colocar en el mercado europeo. De hecho, por esa situación de los mercados internacionales, donde hemos colocado nosotros deuda, hemos tenido crisis económicas bastante interesantes, que fue una de las más pronunciadas en los últimos años, fue aquella en la que se dio primero el efecto tango y el efecto tequila. Así le denominan en un momento dado a cierto tipo de situaciones que se presentan en los mercados financieros y que afectan al mundo, porque en un momento dado, pues hay mucho inversionista, ¿ok? ¿Por qué hay mucho inversionista? Porque es muy atractiva la tasa. Y sobre todo no es la tasa, es el corte de cupón. El corte de cupón es lo interesante porque es el beneficio que yo voy a obtener durante los años en que dure este documento en el mercado. Al término de la duración del documento, me van a regresar a mí todavía el valor del préstamo más el cupón correspondiente al último ejercicio. Entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Analizan el riesgo, analizan la tasa y de alguna manera van a invertir. Por ejemplo, dentro de las divisas con mayor inversión en el mundo está el peso mexicano. ¿Sí sabían eso? Que el peso mexicano está dentro de las divisas con mayor atracción para la inversión. ¿Sí lo sabían, muchachos? No, profe. No, profe. Yo sí, pero Y no te conocía. sorprendes. ¿Mandé? Yo sí, pero no conocía el porqué. Bueno, porque es por el riesgo país que somos. Entonces son atractivos, las monedas son atractivas. Entonces diríamos, es que el dólar es atractivo. Bueno, es atractivo porque es la moneda de cambio, como acabamos de verlo en anteriores láminas. Pero por el riesgo que tienen las monedas, también se hacen interesantes. Y México ha tenido bastante aceptación a nivel internacional por el riesgo país. Hemos sido atractivos en muchas situaciones. La infraestructura que tiene México es muy interesante. Si bien se dice, México tiene todo, pero no lo sabemos explotar realmente. Tenemos litorales, tenemos casi todos los climas. La mano de obra mexicana es la más calificada en calidad en el mundo. Ha habido empresas que se han ido de México y regresan. Una de ellas es IBM.
IBM primero estaba en México y por costos se va a la India. Y no por costos, sino porque echaban a perder el producto en la India, regresaron a México. El mexicano sabe trabajar, vamos a llamarlo, con fineza y delicadeza. Y el indio es muy burdo, y pues entonces tronaba todo y tuvieron que regresar. En México hay muy buena maquila. Si no generamos en un momento dado tecnología porque no se nos permite por tratados comerciales y tratados internacionales, que en este caso sería interesante que revisen los tratados de Bucareli, porque ahí estamos frenados para el desarrollo e innovación tecnológico. Ustedes sabían que, por ejemplo, hay un elemento de la tabla periódica que el verdadero investigador, el verdadero descubridor es un mexicano. En la tabla periódica se lo adjudicaron a un europeo, pero está reconocido que fue un mexicano el que lo hizo. Decía un maestro que tuve de química que debería llamarse astecoide y no como está denominado. Entonces, para que vean ustedes el talento en el que pudiéramos estar y el impulso que de alguna manera podemos dar nosotros desde nuestras propias profesiones. ¿Ok? El depósito en eurodólares, un depósito bancario denominado en dólares estadounidenses ubicados fuera de Estados Unidos en una sucursal de banco norteamericano. Fíjense que ya este concepto se manejaba en México, hubo en la época de López Portillo el europeso, perdón, el eurodólar. Las principales plazas bursátiles en el mundo: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido, que las hemos estado mencionando. Y bueno, aquí tienen ustedes la bibliografía de dónde sale esta información. ¿Ok? Esta información la tendrán este fin de semana. Pasamos al siguiente tema. No sé si tengan alguna pregunta con el tema que anteriormente revisamos. Hasta el momento no, profe, gracias. Ok, muy bien. No, profe, gracias. Si tengo que regresarme, muchachos, díganmelo con toda la confianza, no hay ningún problema. ¿Vale? Bien, vamos ahora con organismos internacionales. La fuente es la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, ¿ok? Y vamos a ver conocimientos básicos en materia de que yo ya les había mencionado en relación a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Por qué tenemos que entrar en esto? Porque ya saben que existe una unidad de inteligencia con respecto a esto, que hay bastantes candados actualmente en México y en todo el mundo. Existe la propagación de algo que se llama auditoría forense. Ajá. Y bueno, tenemos que entrar en ese sentido. Bien. Organismos y foros internacionales intergubernamentales. La ONU, como ya hemos visto, es un organismo internacional donde existe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es un órgano de la ONU que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacional. Cuenta con 15 miembros, cada uno tiene un voto. Dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para mantener y restablecer la paz y la seguridad internacional. Esto viene, obviamente, por la situación de la crisis que está viviéndose en Europa con la guerra con Ucrania, ¿ok? Las sanciones económicas, pues, vienen de la mano, ¿vale? Entonces vamos a ver que la estructura que tenemos dentro del Consejo de Seguridad, pues tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría General, el Consejo Económico Social y el Consejo de Administración Fiduciaria. Resoluciones del Consejo de Seguridad. Resolución 1267 de 1999.
pide que los talibanes entreguen a Osama Bin Laden para que sea enjuiciado. Esto es importante porque vamos a ver antecedentes de resoluciones del Consejo. Ahorita tendremos que ver qué resoluciones existen en relación a Ucrania, ¿no? Con Putin y su estrategia militar, aparentemente para defender la expansión de la OTAN, pero hemos visto las sanciones económicas que ya está haciendo estragos tanto en la Unión Europea como en mismo Rusia. Ayer fue el último día que McDonald's dio servicio en Rusia. Ayer mismo sale un producto sustituto para Coca-Cola, Fanta y Sprite. Una ventaja que tiene Rusia es de que siempre ha sido una economía cerrada cuando fue la URSS. Ustedes están acostumbrados en un momento dado al autosustento. Sin embargo, sí dependen de las divisas. ¿Hacia dónde está volteando? Hacia China, hacia Corea del Norte. ¿Para qué? Para vender el suministro de gas. ¿Qué está haciendo en un momento dado la Unión Europea? Pues buscar planes sustitutos, y en un momento dado, también ayer lo anunció Israel, que está aumentando su explotación de gas, que tiene instalaciones en el Mediterráneo, para poder, en un momento dado, ofrecer el servicio a la Unión Europea. Ya también por ahí un país sudamericano, que es Argentina, también ya ofreció los servicios, pero el problema es que no tiene la infraestructura todavía para la venta de gas licuado. Bien, los estados negarán autorización para que aeronaves de los talibanes despeguen o aterricen en sus territorios y congelarán cualquier tipo de fondo o recurso de los talibanes. Esto quiero que lo vean y lo visualicen como el símil de lo que puede suceder con Ucrania o que está sucediendo con Ucrania. ¿Qué está sucediendo? Ayer mismo la Unión Europea autorizó 500,000 millones de euros para apoyo a Ucrania para la guerra, que hemos visto en los últimos días y semanas la congelación hacia los mercados financieros internacionales de Rusia. Cada día la están acercando más económicamente. Entonces, las guerras no solamente son a través de situaciones de la milicia, sino que también existen las guerras comerciales. Y lo que está aquí como ejemplo, pues en un momento dado, es lo que hace este Consejo de Seguridad. ¿Ya? Se establece un comité de Consejo de Seguridad compuesto por miembros. México forma parte como miembro no permanente. Hay miembros permanentes. Pide a los estados que se ajusten a una resolución cuando existan otros tratados, acuerdos o contratos. Y recuerden que existen diferentes acuerdos, como los acuerdos de Versalles en un momento dado, para poder proteger a la vida humana, los canales para poder tener salvamento de vidas, etcétera. ¿Ok? En 2001 tenemos también otra situación. Se pide a los estados que tipifiquen la financiación del terrorismo y que se congelen los fondos y demás recursos o activos financieros que tengan este fin. Como ustedes saben, pues esta situación de los talibanes es terrorismo tipificado cuando se da la agresión en Estados Unidos al Pentágono y a las Torres Gemelas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace el Consejo de Seguridad? Pues vamos a cerrar candados. ¿Qué más se le pide a los estados? Que se abstengan de proporcionar cualquier tipo de apoyo a quienes participen en la comisión de actos terroristas, así como que velen por enjuiciamiento de estos. Proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o a los procedimientos penales relacionados con la financiación de actos de terrorismo. Impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas en un territorio o en su territorio. Intercambien información y celebrar acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales para prevenir y reprimir ataques terroristas. Hablar de geopolítica
hablar de estos términos en un momento dado es muy importante para los países y obviamente para las empresas. Hay que saber con quién vamos a hacer tratados comerciales, convenios comerciales, porque en un momento dado podríamos estar violentando los acuerdos como lo que estamos viendo aquí. Por ello es que tiene mucho de peso en un momento dado la postura de un gobierno de frente a sus socios. La postura, por ejemplo, de que tiene Estados Unidos con respecto a 3 soberanías, que es Cuba, que es Venezuela y que es Nicaragua, por su sistema antidemocrático, y la postura del gobierno mexicano nos pone en un riesgo bastante interesante, porque se pudiese entender que estamos también nosotros, por esa postura, llegando a esa situación, no por el terrorismo, aclaro, sino por una situación meramente donde se violentan los derechos humanos. Y lo que busca en un momento dado, como vimos, el Consejo de las Naciones Unidas, es la protección y velar por los seres humanos. ¿Ok? Bien, muchachos. Como ven, es bastante información. Voy a subirla entre sábado y domingo, los slides que vimos anteriormente, para que ya tengan ustedes información y empiecen ustedes a trabajarla para estudiar y hacer sus trabajos que ya acordamos que son sus infografías o mapas mapas conceptuales, sí, o diagramas, o como ustedes quieran hacerlo, y nos estaríamos viendo el próximo martes en clase. Próxima clase, no les voy a hacer todavía examen. Voy a hacerlo hasta que estemos el 31 de mayo en el salón. Ahí ya les aplicaré examen. Todavía no. Apenas estamos fresquecitos de que empezamos las sesiones de la materia. Bien. Pues estamos por terminada la clase del día de hoy. Que pasen muy buen fin de semana. Y me dio gusto que estuvieran en clase. Y me gusta mucho la participación que están teniendo. ¿Sale? Cuídense mucho. Estamos en contacto. ¿Vale? Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta Profe. luego. ¿Así adelante? Hola, buenas tardes. Disculpe, Hola. ¿cree que le puedo hacer unas preguntas? Es que me dejaron en otra materia hacerle preguntas a unos profesores. A ver, mientras no sean personales, no hay problema. No, bueno, es que la verdad es que son sobre aduanas y todo eso, pero yo sé que usted es maestro como de contabilidad y todo eso. Yo soy contador. Ajá. Pero Pero pues dime, a lo mejor sí te puedo contestar, ¿no? sí, es que el problema es de que no tengo, o sea, como tengo dos materias en línea, o sea, que son totalmente en línea, y otras 3, entonces la que me pidió el trabajo, un maestro y usted, entonces no tengo, y me pidieron a 2 maestros, entonces no tengo a otro. A ver. Ok, bueno, ya. A ver. Bueno, le hago la primera pregunta. Dice, ¿el sistema internacional de aduanas es funcional? Sí, siempre y cuando no tengamos situaciones adversas como pues la pandemia, que luego no estamos preparados para ello. Ya les había dicho yo ahorita, ¿no? Yo ahorita tengo problemas con el suministro de insumos, me salen más caros. Y la otra es de que si no hay insumos de acuerdo a la calidad que a mí me exigen mis clientes, tengo que comprar el nacional, que es más barato, pero pongo en riesgo la calidad que me caracteriza dentro del sector en el que yo trabajo. ¿Eso te ayuda? Sí, claro. Ok. Son 5. Vale. La segunda dice, ¿el sistema anglosajón de unidades para qué sirve? Bueno, es una medida internacional como el sistema aritmético y que generalmente se utiliza se me va la palabra, generalmente es utilizado en los sectores de productividad, no hay ningún problema, porque se hacen las conversiones. Yo, por ejemplo, trabajo con muchos reactivos químicos y vienen generalmente con el sistema anglosajón. Ok.
Vale. Para mí no hay problema. Ajá. Ok. Es eficiente. ¿Qué opinas de la evolución que tenemos en México con respecto con los procedimientos y operaciones de comercio exterior? Híjole, mira, ha habido avance, ¿sí? Nos hemos centrado mucho en el Tratado de Libre Comercio y los lineamientos que ha colocado. Sin embargo, creo que hay que explotar todavía lo que tenemos en puerta, que puede ser Europa y sobre todo hacia América Central y Sudamérica. El problema aquí es las políticas que se tengan en relación al tema. Si el gobierno realmente no apertura como hemos estado acostumbrados desde Salinas, que tenemos un mercado más abierto, y lo empiezan a cerrar, perderíamos mucho. Ok, vale. ¿Qué reto encuentras en el tema de transporte internacional actualmente? Pues como tú sabes, pues ahorita la crisis que tenemos con los contenedores, sí, que no estábamos preparados, ¿no? La logística no respondió a una crisis tan abrumadora como es ahorita. El cierre de fronteras no nos lo esperábamos. Tal vez tenga que ver más automatización en los servicios, probablemente. No podemos anticipar cosas porque los riesgos, los riesgos sanitarios, pues no son fáciles de identificar, pero sí prevenir. Como yo les decía al inicio de la clase, si nos hubiéramos puesto nosotros alerta cuando empezó China, no hubiera pasado lo que pasamos en este momento aquí en México. Entonces yo creo que nos falló la logística ahí. Okay. ¿Sí te respondí? Sí, claro. Okay. ¿Qué retos encuentras en el siglo XXI con respecto a las aduanas? La modernización. ¿La modernización? ¿Por qué? Porque mira, si nosotros comparamos con otros países, nosotros todavía nos falta una infraestructura y sobre todo una legislación que sea más ágil para poder trabajarla. Mira, a mí me ha tocado trabajar precisamente con aduanas y a veces los trámites burocráticos hacen que se detengan mucho los contenedores, por ejemplo. Y muchos desisten en ocasiones hasta de sacarlos y es por eso que se quedan detenidos ahí por la cuestión. Ok, vale. Yo creo que eso sería todo, profesor. Vale, ok. No a ti. Gracias. A ti, cuídate. Tenga un tan. Igualmente, bye.